En este segundo apartado del tema 11 vamos a hablar sobre las primeras vanguardias artísticas desde el punto de vista pictórico, es decir, aquellas que se desarrollaron entre los años 1905 y 1945. Deciros que la pintura fue uno de los principales campos de experimentación artística que enriquecieron al arte contemporáneo durante la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, para una mejor comprensión del fenómeno artístico vanguardista, vamos a abandonar la tradicional tendencia a la pintura clásica, a la pintura tradicional. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de las principales vanguardias históricas que surgen en esta primera mitad del siglo XX. Lo primero que debemos de tener muy claro es que durante los primeros 20 años del siglo XX, París se va a convertir en el epicentro de las vanguardias artísticas. Deciros que a la capital francesa acudirán y trabajarán los artistas que van a plantear nuevas ideas muy novedosas y muy transgresoras. Las vanguardias, por lo tanto, desde un primer momento mostraron su oposición contra el arte academicista, es decir, las vanguardias históricas supondrán una ruptura con la tradición decimonónica y la apertura de nuevos caminos y opciones artísticas. Aunque hubo una gran cantidad de ismos, deciros que vamos a destacar aquellos que tuvieron una mayor permanencia en el tiempo y que tuvieron una mayor trascendencia en la historia del arte. Estos ismos se caracterizan porque la objetividad y la representación fiel de la realidad deja de interesar a la mayor parte de los pintores y la subjetividad comenzará a ocupar un primer término. En primer lugar, tenemos que hablar del fauvismo y de su figura más importante, Matisse. El fauvismo se caracteriza fundamentalmente por tres rasgos. El primero de ellos, la utilización del color, se convertirá en el verdadero protagonista del arte fauve. En segundo lugar, el aspecto de la profundidad, prioritario y objeto de estudio a lo largo de la historia de la pintura, queda en estos momentos totalmente desplazado en favor de otros valores. En tercer y último lugar, el dibujo, consistente en gruesas líneas oscuras, define amplias áreas de colores arbitrariamente utilizados y muy contrastados, que producen una sensación de irrealidad. Como ya hemos dicho, la principal figura del fauvismo es Henri Matisse, cuando en el año 1905 participa en el Salón de Otoño de París. Señalar que otros pintores fauvistas importantes son Blanc y los de Derain o las obras de Derain. Evidentemente, los visitantes a la muestra quedaron totalmente escandalizados. ¿Por qué? Básicamente, porque entre los asistentes hubo una verdadera conmoción ante la utilización del color que hacían de sus cuadros, una utilización totalmente libre. Será el crítico Louis Vauxhels el que utilice el término de fauves, es decir, literalmente se traduce por fieras. Y este crítico, Louis Vauxhels, se refiere con el término fauves
a un grupo de artistas, bueno, que se caracterizan por estos rasgos que anteriormente os he comentado. El estilo de Matisse viene definido por crear su forma mediante zonas exaltadas de color, o sea, el color en áreas muy definidas. En 1905, una de las obras que mejor ilustra sus ideas acerca de la pintura es La raya verde. Dieron este título a este retrato de Madame Matisse, realizado en el verano de 1905, Michel y Sarah Stein, sus primeros propietarios, por la marcada franja verde abstracta que subraya la nariz y divide el rostro en dos partes, uno en sombra y otra a la luz. Las dos partes muestran fuertes contrastes de color fauve, una en sombra ocre y otra a una luz rosa. El cuello amarillo sobre fondo anaranjado contra la zona rosa sobre fondo verde también es de destacar. Hasta el fondo está tratado en tonos opuestos, anaranjado, violeta y verde. En su conjunto, el cuadro parece casi abstracto por la simplificación de la forma. El pintor elimina los detalles y aplanando las formas consigue este resultado. Además, con la violencia de las pinceladas de color puro, transforma el rostro humano en una imagen hierática, como un icono bizantino. La masa negro-azul de los cabellos de Amélie, por ejemplo, da al peinado un aspecto de diadema. El pintor quiere expresar la interioridad de su mujer más allá de su aspecto físico. En otras composiciones, Matisse se atreve con la mezcla de colores chillones y el uso de forma curvilínea que proceden del Art Nouveau, del modernismo francés, además del empleo de arabescos musulmanes. Sabía muy bien Matisse que lo importante no era emplear grandes cantidades de color, sino contrastarlo adecuadamente. En ese sentido, tenemos que destacar el postre, o también conocido como Armonía en rojo. Pintado en París, es la obra más excelente de los años 1907 y 1908, en los cuales Matisse trata de armonizar color y línea. Tiene una historia curiosa. En un primer momento la había pintado de verde y titulado Armonía en verde, luego de azul, y como tal la vende en el verano de 1908 al coleccionista ruso Shchukin y la expone como Armonía en azul. Antes de entregarla a su propietario, el mismo año 1908, cambia de idea y la repasa en rojo vivo e intenso. Representa a una mujer que pone la mesa colocando un frutero en una mesa roja en la que ya hay dos botellas, flores y frutas. Por la ventana se ven árboles en flor en un paisaje verde. A lo lejos, una casa rosa. El lienzo presenta un fuerte cromatismo, las líneas en arabesco que serán el rasgo principal de su obra siguiente, entre otros rasgos. Matisse logra expresar en esta ocasión toda la trascendencia revolucionaria de la pintura y su independencia respecto de todo modelo anterior. La escena cotidiana, ya representada al principio de su actividad en algunos cuadros inspirados en Cézanne, se ha transformado en pura invención pictórica mediante una aplicación de los colores amplia y plana. Los bodegones sevillanos muestran, bueno, pues una auténtica naturaleza muerta
en donde podemos ver un dominio absoluto de lo decorativo, prácticamente ocupa todo el lienzo y deciros que aquí Matisse consigue la deseada unidad de línea y color. Otra obra de Matisse muy importante es la danza. En su estudio parisiense de Issy-les-Moulinex, a donde se ha trasladado en 1909, Matisse recibe a menudo la visita del coleccionista moscovita Sergei Stchukin, que el 13 de marzo de ese año le encarga dos grandes paneles decorativos para su residencia de Moscú con sendas alegrías de la danza y la música. El artista había pensado en un principio en tres paneles que habían de colocarse en tres planos y representar simbólicamente las tres edades del hombre. Luego, el proyecto fue reconsiderado y el coleccionista adquirió solo dos lienzos. El tercero tendría otro destino. Son las primeras obras decorativas de Matisse de grandes dimensiones. El pintor crea una imagen plana y decorativa de gran impacto. La novedad está en la intensidad de la reducida gama de colores, rojizo en las encarnaciones, verde en el prado, azul en el cielo. Sigue siendo el color fauve, pero en zonas amplias delimitadas por líneas sinuosas como arabescos. Los cuerpos de las bailarinas se contorsionan en una alegre danza que alude a las vistas por el pintor en los veranos pasados en Collioure o en París, en el Moulin Rouge o en el de la Galette. La iconografía muestra un cuerpo reducido a lo esencial hasta sus atributos anatómicos, pero rebosantes de energía y de alegría de vivir. Los últimos años de la vida de Matisse los pasa enfermos, aquejado de artritis, hecho que le impide pintar, por lo que se centrará en el diseño de recortables con un colorido muy brillante. Por ejemplo, en la Gerbe, deciros que Matisse pasó los últimos años de su vida produciendo desde una silla. En 1941, tras un cáncer de colon y una serie de operaciones quirúrgicas, la fragilidad general que experimenta lo obliga a pasar sus días con el apoyo de una silla de ruedas, desde donde se las ingenia para continuar con lo que llamaba pintura con tijeras. Se tratan así de collages hechos con recortes de hojas de papel blanco pintadas con gouache, es decir, papeles coloreados al temple, recortados, pegados en papel y luego reproducidos. De esta manera pasamos a hablar del expresionismo alemán. El expresionismo alemán abarcó diferentes ámbitos del arte, no solo la pintura, sino que la literatura, la música y el cine también conocieron una fase expresionista. El expresionismo muestra una acusada preferencia por expresar una emoción intensa, distorsionando la forma y el color. Con respecto al color, deciros que muestran una clara preferencia por el negro, clara expresión cromática de su visión un tanto atormentada de la vida. Deciros además que con respecto a expresar una emoción intensa, la voluntad de los pintores expresionistas es la de reflejar en sus obras sus experiencias emocionales y espirituales, su visión de la realidad. Los cuadros de los expresionistas son el mecanismo para
sacar a la luz un mundo de angustias y miedos. Por lo tanto, para ellos, lo verdaderamente prioritario es la forma por encima del tema. En 1905, un grupo de 4 estudiantes que tenían un claro rechazo por la pintura impresionista van a crear el llamado grupo Die Brücke, conocido como El Puente. Estos pintores del grupo del Puente siguieron de cerca la pintura de Van Gogh, la escultura africana, el románico y el gótico. Tomaron como referencia las vidrieras góticas y también utilizaron en sus inspiraciones las primitivas máscaras africanas y especialmente a Matisse y el empleo de los colores violentos. El soporte que utilizan este grupo de pintores es la xilografía medieval. Entre sus principales representantes tenemos que hablar de Ernest Ludwig, pero también de Kirchner. Deciros, con respecto a Kirchner, que pinta en sus cuadros personajes de siluetas alargadas y trazos nerviosos, y figuras que se agolpan inspirándose en las calles de las ciudades. Sus obras, las de Kirchner, son un reflejo de la deshumanización de las grandes urbes. En 1911 aparece el segundo grupo que representa el expresionismo alemán, Der Blaue Reiter, conocido como el jinete azul. Estos pintores, los del jinete azul, mostraron un mayor interés por los aspectos estéticos y una menor preocupación por los problemas sociales. Entre los principales representantes del grupo del jinete azul debemos de destacar a Frank Marc. Deciros que Frank Marc definía el arte como la fusión del alma y la naturaleza. La mayor parte de sus cuadros están protagonizados por animales de colores arbitrarios y formas ondulantes, como podemos ver en esta obra, Caballos Azules. Tanto los caballos como el paisaje están resueltos a base de formas geométricas, cubos, cuadrados, triángulos y rombos que contribuyen a la fusión formal de unos y otros. Es un ejemplo de los llamados precubistas, fruto del viaje de Marc a París y su visión del cubismo. Los colores violentos acentúan la belleza y la agresividad de los animales. Dentro del grupo del jinete azul podemos destacar al ruso Vasil Kandinsky. Se incorpora muy tarde a la pintura, cuando tiene 45 años de edad, y en el año 1910 va a realizar su obra primera acuarela abstracta. Para Kandinsky, la abstracción consiste en el abandono del arte figurativo fundamentado en la representación más o menos objetiva de lo que nos rodea. En primera acuarela abstracta, deciros que es una obra, que la tenemos justo aquí delante, que plantea un problema de datación. A pesar de estar firmada y fechada abajo a la derecha Kandinsky 1910, parte de la crítica ha propuesto retrasar a 1913 la ejecución de esta pintura, que atestigua el nacimiento de la abstracción. Se plantea, pues, un problema de fondo de la historia del arte, si la elaboración teórica precede o sigue a la práctica artística. ¿Por qué digo eso? Porque Kandinsky va a publicar su obra de lo espiritual en el arte, en el que defiende la evasión de la realidad y
habla de obras formadas por manchas de color y signos gráficos que tienen un alto componente emocional. O sea, Kandinsky convierte las formas, los colores y la línea en protagonistas indiscutibles. Siguiendo con la obra Primera acuarela abstracta, los textos y los acontecimientos en los que tiene su origen la abstracción comprenden a 1911 y 1912, es decir, la publicación de la obra de lo espiritual en el arte y el nacimiento del grupo El Jinete Azul. Si la acuarela fuese de 1910, Kandinsky habría realizado obras abstractas aún antes de teorizar sobre la abstracción. Con esta acuarela se abandona todo elemento figurativo. La pintura, un triunfo de formas y colores puros liberados de toda función mimética, se convierte en representación del estado interior del artista. Los colores adoptan infinidad de formas y tonalidades. El artista se vale de la acuarela que, además de dar una sensación de extraordinaria ligereza, deja en el papel una variedad infinita de gradaciones de color aplicado con una única pincelada. Le interesa representar lo espiritual en el arte, para tener de este modo un contacto con el alma del espectador, el cual debe dejar que el cuadro actúe sobre él. La influencia ejercida por esta acuarela en el arte contemporáneo fue decisiva. Experiencias como el informalismo y la action painting no son concebibles sin una profunda reflexión sobre esta obra. El Jinete Azul se desintegra en el año 1914, coincidiendo con el principio de la Primera Guerra Mundial. Vemos aquí otra imagen, el sueño de Frank Marc. La composición vemos que está estructurada a base de líneas dinámicas que parten de la figura femenina situada en primer plano, que desnuda y dormida se convierte en símbolo de la armonía entre el mundo humano y el animal. Junto a ella aparece todo un elenco de seres que en mitad de la noche parecen ser producto del sueño de la mujer. Marc les asocia colores de significado simbólico, de manera que, por ejemplo, el azul representa lo masculino e intelectual y el amarillo lo femenino y amable. Lo mismo que había sucedido con el fauvismo, el nombre de cubismo es una creación del crítico Louis Vauxhels. El cubismo es una corriente pictórica que va a descomponer las imágenes en figuras geométricas. Esta tendencia a dividir ya se percibía en la pintura de Cézanne. Por lo tanto, el cubismo reduce a cubos la figura, el objeto o el paisaje. Señalar que, por otro lado, el cubismo supone una ruptura con las ideas de la pintura tradicional que se habían fijado durante el Renacimiento italiano. Por lo tanto, el cubismo renuncia a la profundidad. De los primeros artistas cubistas, tenemos que destacar a Roger de la Fresnaye, con su obra Conquista del aire. Las composiciones de este pintor están basadas casi siempre en situaciones naturalistas. Fiel a tradiciones pictóricas más clásicas, Fresnaye hizo de este su cuadro más personal. Retratándose a sí mismo junto a su hermano y un amigo, el autor plantea una atmósfera típicamente veraniega con los colores blancos, rojos y azules, renunciando a los análisis espaciales propios de los cubistas, decantándose más
por una suerte de realismo lineal y estilizado. De obra reducidas, Fresnaye vería truncada su vida al enfermar durante la guerra. Pero sin lugar a dudas, la figura más importante del cubismo es Pablo Ruiz Picasso. En líneas generales, los artistas cubistas reflejan en sus cuadros todas las maneras de ver un objeto de manera simultánea, por lo que combinaban la visión de perfil y de frente. Los temas preferidos por los cubistas son aquellos que les permiten trabajar libremente, ensayar sus teorías. Por ello, prefieren representar objetos, tales como pipas, botellas, frutas o instrumentos, así como también se decantarán por los retratos. Las primeras obras de Picasso tienen una marcada tendencia al academicismo. Su padre, José Ruiz Blasco, con el que se forma, era profesor de Escuela de Artes y Oficios de Málaga. Por lo tanto, sus 10 primeros años transcurrieron en su ciudad natal. Tras un periodo en La Coruña, donde al padre le ofrecieron un trabajo mejor, se instala en Barcelona en el año 1895. Allí acudirá a la cervecería El Quatre Gats, donde va a coincidir con figuras muy importantes del modernismo, de la talla de Rossinyol y Nonel. Finalmente, viajará a París para conocer las principales novedades en el mundo pictórico. Le interesó de modo especial la obra de Toulouse-Lautrec, Degas y Cézanne. Además, sintió gran fascinación por los ambientes nocturnos. Entre los años 1901 y 1904, Picasso desarrolla su llamada etapa azul, una etapa en la que, evidentemente, el azul se convirtió en básico y distintivo de sus cuadros. Es el color que le pareció apropiado para expresar el dolor y el sufrimiento. Pinta una serie de obras con personajes infelices y dolientes, como por ejemplo ciegos y mendigos. Y esto está intrínsecamente relacionado con su situación anímica. El suicidio de su amigo, el poeta Casagemas, y las grandes dificultades económicas que atraviesa. Señalar que los personajes que pinta, infelices y dolientes, son figuras que aparecen en solitario y que tienden a la estilización para acentuar la sensación de soledad y la angustia. Destaca de este periodo el viejo guitarrista. Un viejo mendigo de ropa desgarrada sostiene una guitarra que apenas consigue hacer sonar en una acera de Barcelona. La monocronía azul invade totalmente la composición, con excepción de la guitarra, a la cual está reservada una coloración amarronada. Tanto física como simbólicamente, el instrumento llena el espacio que el delgado cuerpo deja vacío. La guitarra es probablemente el único medio que el pobre mendigo tiene para sobrevivir al hambre. Es el instrumento musical el que ejerce esta función de ayuda y consuelo. La forma redonda y panzuda de la guitarra contrasta con el cuerpo seco y anguloso del mendigo. Se ha aplicado al hombre la deformación manierista del alargamiento desproporcionado de los cuerpos, guardando relación con la pintura del Greco. En el año 1905 su situación personal experimenta una clara mejoría y Picasso recupera
muchas de las ilusiones perdidas y muestra una especial predilección por los personajes circenses, los del circo. Estamos, por lo tanto, en el periodo rosa, un periodo en el que sus obras impregnan una cierta dulzura y sensualidad. Las figuras comienzan a perder sus perfiles agudos y se tornan más redondeadas y suaves. De este periodo destacan los saltimbanquis. En esta pintura, una de las más conocidas de esta etapa, representa a una familia de saltimbanquis, aunque la relación de parentesco entre ellos queda poco clara. La pintura de esta época, en la que predominan los tonos rosas, rojos y marrones cálidos, como ya hemos dicho, no es tan depresiva como la del periodo azul, pero sigue teniendo un aire melancólico. Las figuras de los saltimbanquis están aisladas en medio de un paisaje vacío, sin nada a su alrededor que les permita echar raíces. Al igual que le sucedía a Picasso y a sus amigos expatriados, solo se tienen los unos a los otros. En el primer grupo distinguimos a un arlequín, motivo que repetirá en otras obras, quien en este caso ha sido interpretado como un autorretrato del propio Picasso. Frente a él, don José, vestido de rojo como un bufón. La pierna de este queda disimulada por la niña que se alza frente a él. Dos personajes masculinos ocupan el espacio central. Por último, la señora de la derecha la asimilamos con otra obra de la misma época, Muchacha de Mallorca, pero con un cromatismo claramente distinguido. A partir del año 1906, Picasso comienza su obra Las señoritas de Aviñón, por lo que inaugura su etapa cubista. Es una etapa en la que Picasso muestra una clara influencia de la obra de Cézanne, pero también del arte africano, así como la influencia de la escultura íbera. Las señoritas de Aviñón es el proyecto donde Picasso invirtió una gran cantidad de tiempo. No solo trabajó durante meses con bocetos y dibujos antes de llegar a la ejecución definitiva, sino que después de enseñarla a los amigos hubo de afrontar un largo periodo de desilusión por las críticas recibidas. Representa a un grupo de 5 prostitutas semidesnudas en un burdel de Barcelona. Los cuerpos, como vemos, han sido reducidos a elementos indispensables y vemos que se han descompuesto en, en bloques geométricos, así como también vemos cómo se han ensamblado mediante la intersección de planos. En definitiva, Picasso ha conseguido geometrizar y simplificar los cuerpos de estas 5 mujeres. Vemos a la mujer del margen izquierdo cómo levanta una cortina rosa y su duro perfil se asemeja a los de las pinturas egipcias, mientras que las dos figuras del centro tienen más afinidad con los frescos medievales catalanes. Los rostros de las figuras de arriba a la derecha y la de abajo son máscaras y parecen desligadas del cuerpo. Vemos que parecen una auténtica máscara africana, este rostro, estos dos rostros de la derecha. Es una obra en la que no hay fondo ni tampoco ilusión espacial. El contorno de las formas esenciales está marcado con líneas claras y oscuras mediante un estilo sintético. La joven que aparece sentada mostraba el rostro, el pecho
y las espaldas de manera simultánea en el primer plano. Por otro lado, rompe con las reglas de la perspectiva renacentista. Por lo tanto, el cuadro es una rebelión contra el arte occidental, un intento por romper con todo lo que se había hecho hasta el momento y una renuncia definitiva al empeño por representar la tridimensionalidad. La etapa cubista de Picasso se va a dividir en dos grandes etapas. Por un lado, el cubismo analítico, del año 1906 al año 1912. El cubismo analítico se caracteriza porque descompone la figura en superficies de formas geométricas de colores planos que se denominan facetas. Por su parte, el cubismo sintético, que desarrolla Picasso del año 1912 a 1917, es aquel en el que se incluyen nuevos materiales, es decir, se emplea el collage, que consiste en pegar sobre un soporte, generalmente un lienzo, elementos de diferente procedencia o materiales tradicionalmente considerados extrapictóricos. En 1909 se instala en Horta de Ebro y allí inicia lo que se ha llamado su etapa del cubismo analítico, donde el paisaje y la figura humana serán las temáticas más importantes. Básicamente muestra los 4 planos en el lienzo, por lo tanto son superficies de un solo color limitadas por líneas rectas. Con respecto a estos paisajes de Horta de Ebro, deciros que en el verano de 1909 Picasso se marchó con su amante Fernand Olivier a Horta de Ebro, hoy Horta de San Joan. En esta obra son las severas formas del pueblo las que sugieren una realidad sólida, ordenada y geométrica en la cual el artista trata de comprender el paisaje. Aquí las estructuras geométricas se enriquecen con un nuevo elemento, la luz, que parece desmaterializar cada vez más los cuerpos sólidos hasta volver los transparentes. Picasso busca ahora la máxima luminosidad mediante la infinita gama ofrecida por uno, como mucho, 2 colores. Representa a la luz mediante los tonos mediterráneos que le sugiere Horta de Ebro. Las formas y los elementos arquitectónicos que constituyen la fábrica parecen cristalizados. Los diferentes cuerpos del edificio se unen en una forma compacta y angulosa con las montañas de detrás, en una unidad que confunde. Torres, chimeneas y palmeras apenas se distinguen en un concierto de cubos toscamente tallados. Este cuadro es una de las obras más representativas de este proceso constructivo, que trata de investigar la dramatización de la escena pictórica con una presentación más plástica. De esta época también son los retratos de sus marchantes. Por un lado tenemos el de Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, hábil marchante, famoso en la época por ser amigo de numerosos artistas y poetas, en junio de 1901 había organizado una exposición individual de Picasso, que aún no tenía 20 años. Incluyó más de 75 obras. El suyo es uno de los retratos de amigos y marchantes que Picasso realizó en esta época. Este es uno de los primeros retratos que hizo Picasso en su nuevo estudio del Boulevard de Clichy, tras las experimentaciones del verano en Horta de Ebro. El cuadro pertenece ya a todos los efectos al periodo del cubismo analítico, con sus composiciones cada vez más complejas y herméticas. El retrato de Ambroise Vollard se descompone en el fondo, borrando en parte el busto, pero conservando
Como os decía, el retrato de Ambroise Vollard va a conservar el rostro que, aun ejecutado con arreglo a criterios estrictamente cubistas, no pierde la extraordinaria semejanza con el modelo. La nariz poderosa, la alta frente calva y los ojos semicerrados se destacan del fondo por sus tonos claros y cálidos. A pesar de que muchos amigos y colegas del marchante no consideraban en la época que el cuadro se le pareciese, él mismo contaba que el hijo de 4 años de edad de un conocido, al ver por primera vez el retrato, dijo: «Es Vollard». También realiza el retrato de otro marchante, Daniel Kahn-Welcker, y Kahn-Welcker era un galerista del cubismo y no podía, por lo tanto, dejar de ser sujeto del arte de sus pintores. Este memorable retrato del amigo y protector de Picasso es de una gran complejidad plástica y al tiempo uno de los cuadros más sobrios que pintó en esa época, más, desde luego, de lo que denotan sus retratos de Vollard o de Ude, inmediatamente anteriores a este. La elegante sobriedad concuerda con el retratado. La presencia de una botella, sugerida en el margen inferior izquierdo, ejerce un efecto de bifurcación semántica muy atractivo y a propósito. En el año 1912, Picasso abandonará este cubismo sintético para abrir camino hacia el collage. Perdón, el anterior diapositiva, o he dicho abandona el cubismo sintético, no, abandona el cubismo analítico. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de aquí comienza su etapa del cubismo sintético en el que utilizará el collage que le va a permitir utilizar elementos nuevos en la pintura. Por ejemplo, utilizará recortes de periódico, así como también letras, números, palabras completas, partituras musicales, etc. Incluso también se atreve a utilizar el menú de un restaurante o una cajetilla de tabaco. De esta época cabe destacar obras como Botella encima de la mesa o Botella de Bismarck, Copa y Periódico. También otra obra muy destacada es Naturaleza muerta con silla o asiento de rejilla. Este cuadro, del cual Picasso no quiso desprenderse nunca, supuso una auténtica revolución. En él se pasa de la metáfora de lo real a la introducción del objeto mismo. El lienzo contiene un trozo de tela encerrada que imita la rejilla de una silla pegada al lienzo, mientras que, paradójicamente, la propia tela encerrada se convierte en una imitación. El cuadro muestra las habituales características del cubismo analítico, en el cual el espacio es definido a través de múltiples puntos de vista que comportan la fragmentación de los objetos. En este conjunto de objetos entremezclados distinguimos una pipa, un periódico representado por las letras J o U que anuncian el cubismo sintético, una copa, una raja de limón y un cuchillo. Todo ello halla espacio y lugar en una silla o una mesita, representadas por el óvalo mismo del cuadro. La cuerda que Picasso usa como marco simboliza metafóricamente el borde de la mesa. Los colores dominantes son los acostumbrados marrones y grises, solo interrumpidos por el amarillo naturalista del limón. A partir del año 1916, Picasso vuelve a dar protagonismo a la figura humana en sus cuadros
y también da protagonismo al color, como podemos ver en los decorados y el vestuario que hará para el ballet ruso de Diaghilev. En esta obra, que vemos aquí delante, aparecen dos mujeres de colosales dimensiones que corren por la playa en lo que es un canto a la feminidad y a las formas rotundas y sólidas. Las figuras monumentales son simples y claras. En 1901, Picasso vuelve al cubismo y realiza esta obra de los tres músicos, de las cuales pinta dos versiones. Tres figuras enmascaradas son representadas en un banco. La primera de la izquierda es un Pierrot tocando un clarinete. A la derecha, un monje que canta leyendo la partitura que sujeta con las pequeñas manos, y en el centro un arlequín abrazando a una guitarra. La composición se inserta en el estilo del cubismo sintético. Las planas formas coloreadas se disponen de manera simple y regular, y cada color, cada forma, se convierte en un ideograma, un signo que remite a la realidad externa al cuadro. Esta obra se tiñe de una sutil ironía, evidente sobre todo en la manera de tratar las manos, que atenúa el hieratismo de las figuras. En 1923, Picasso ya es un artista consagrado y centra su mirada en el lenguaje clasicista de Rafael de Urbino y en las formas de la antigüedad clásica. De este modo, pinta la obra La flauta de Pan, por un lado. La flauta de Pan es una obra que Picasso terminó en el verano de 1922 en Antibes, con Olga y su hijo Pablo, que nació en 1921. Los dos jóvenes están en la orilla del mar, un mar liso y tranquilo, probablemente el Mediterráneo, bajo el sol del mediodía, ya que no hay sombras aparte de la pierna del músico. La escenografía está compuesta por bloques de piedra que, como en el teatro, dan ilusión de profundidad. Los personajes no se comunican. El músico está concentrado en su instrumento mientras el otro, de pose estática y un poco estudiada, mira hacia un punto ajeno a nosotros, absorto en sus pensamientos. Sencillez, grandiosidad y equilibrio caracterizan esta obra extraña, enigmática, cuyo verdadero significado aún se nos escapa. En el Arlequín, deciros que durante los 5 meses pasados en Cataluña, Picasso frecuentó el ambiente artístico de Barcelona. Destaca una obra donde el cortinaje rojo, la balaustrada y los colores del pastel del traje son muy llamativos. Además, los tonos claros, llenos de luz y transparencia, son muy similares a los utilizados por uno de los pintores más importantes del movimiento noucentista, Joaquín Suñer. También el viaje a Italia y el estudio de los manieristas, de los que le encantaba la manera de representar los trajes elegantes y preciosos y de retratar a jóvenes seductores, influyó a Picasso en la realización de este arlequín soñador y etéreo. Con respecto a la relación que tiene Picasso con la Guerra Civil Española, en 1937 vuelve a la tendencia cubista para realizar, sin lugar a dudas, la obra más famosa de su trayectoria, el Guernica, una obra encargada por el gobierno republicano para la Exposición Universal de París del año 1937, que se instalaría en el pabellón español. Picasso decidió ejecutar un lienzo que había elegido de grandes dimensiones. Estuvo muchos meses buscando un tema adecuado
a las dimensiones del lienzo que había elegido. En abril de 1937 llegó la noticia del bombardeo alemán que había arrasado por completo Guernica. El ataque, lanzado en unas horas en las que las calles de la pequeña población vasca estaban llenas de gente, suscitó en Picasso ira y desesperación. Se puso a pintar frenéticamente y en el plazo de 5 semanas había terminado la obra, que se convirtió en símbolo de la protesta universal contra la guerra. Dora Mars nos ha dejado una interesantísima documentación fotográfica del desarrollo del lienzo. La obra fue para Picasso la oportunidad de abordar un tema político. El feroz bombardeo deviene un himno universal contra los horrores de la guerra. La técnica utilizada y la opción por la monocromía se ajustan perfectamente a una obra que pretende denunciar las consecuencias luctuosas y destructivas de un acontecimiento bélico. Está concebido como un tríptico con figuras simbólicas: el caballo, el toro, la flor, la lámpara, el guerrero muerto con la espada rota, el lamento desgarrado de la madre con el hijo muerto en brazos. Entre 1946 y 1973, Picasso se convertirá en un mito viviente y consiguió rentabilizar bastante su obra. Se dedicó a todo tipo de obras y precisamente esta fama hizo que se aislase más para poder crear en soledad, libre de la opinión pública. En definitiva, podemos concluir a Picasso diciendo que la clave de la aportación del artista malagueño al mundo contemporáneo, al arte contemporáneo, estriba en su enorme capacidad para fusionar elementos de culturas antiguas con lo contemporáneo, siempre dentro de una constante investigación formal. De esta manera vamos a hablar de otra vanguardia, el dadaísmo. El dadaísmo puede ser considerado como el antiarte. Buscaban una ruptura definitiva con el arte tradicional, propósito que pretenden alcanzar mediante la aportación de nuevas técnicas y elementos novedosos como el ready-made, es decir, algo previamente hecho y que se coloca en un contexto totalmente diferente al que fue creado. También utilizarán el fotomontaje y el collage. El nombre del movimiento tenemos que buscarlo en el año 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich, un local muy particular donde se mezclaban las tertulias literarias, las exposiciones de arte y el teatro. La palabra dada no significa nada, es un producto de la boca y deciros que el dadaísmo es un movimiento que se opone de manera radical a la clase burguesa, a la que acusan, a la que culpabilizan de haber sido la incitadora y la iniciadora de la guerra. Su principal teórico es Tristan Tzara. El dadaísmo busca en su obra básicamente ir en contra de los cánones de la normativa social establecida y se caracterizan por intentar provocar el escándalo, lo que les lleva a utilizar habitualmente la ironía y el absurdo. Sin lugar a dudas, el principal representante del dadaísmo es Marcel Duchamp, que en 1913 realiza Rueda de bicicleta. De esta manera,
Duchamp va a crear su primer ready-made, que viene a ser, como he dicho antes, ese objeto sacado de su contexto original, desfuncionalizado y convertido en arte. Es decir, en vez de ser un objeto creado por un artista, es el artista robando uno ya fabricado. Además, esta bicicleta, esta rueda de bicicleta se distingue de todos los ready-made posteriores por ser uno de los primeros ejemplos de arte cinético, pues la rueda giraba sobre ese taburete. Y es que Marcel Duchamp está unido inevitablemente al concepto de ready-made. Como he dicho, desvinculaba al objeto de su función tradicional y le otorga, por su nueva e inusual ubicación o título, un significado y una dimensión artística de la que en un principio carecía. Aquí tenemos otro ready-made, un botellero, obra de Marcel Duchamp, y una de las obras más populares de este artista es La Fuente. Duchamp compró un urinario blanco de porcelana, lo tituló Fuente, lo firmó con el seudónimo de R. Muth y lo mandó a la Sociedad de Artistas Independientes para que fuese incluido en su exposición anual. Sin querer, creó la primera obra de arte conceptual y abrió las puertas a las invasiones bárbaras que descubrieron que cualquier cosa en un museo es arte. Hay quien ve en La Fuente la situación geopolítica de 1917, otros una moderna versión de la lluvia dorada a lo Danae, o incluso algunos afirman que es una representación del útero de la madre. Más adelante se burló abiertamente de muchos aspectos del arte del pasado y lo puso en tela de juicio, como en la obra que tenemos delante, Fotografía de la Gioconda. Lo que hace es robar una reproducción de la Mona Lisa de Da Vinci, le pone unos bigotes y la cuelga en un museo. Y claro, ahí se abrió la caja de Pandora, que podemos comprobar 100 años después en delirantes exposiciones en museos de arte contemporáneo de todo el mundo. Pero, ¿es legítimo robar en arte? Lo cierto es que Duchamp se apropió de una obra de otro, pero creó algo nuevo, pues nuevo es el pensamiento que surge en la cabeza del espectador al ver la versión alterada. Robar se convierte pues en un concepto más que legítimo. El artista, podríamos decir, que pinta sin respeto alguno sobre esta obra maestra intocable, un bigote, una perilla, y además le cambia el título. Al leerlo deprisa en francés, obtenemos la frase El shout al cool. Ella tiene el culo caliente. Este genio realizó más versiones de la obra, como otra Mona Lisa, esta vez sin bigote ni perilla, que, bueno, también fue bastante polémica. Duchamp pretendió quitarle al arte todo atisbo de solemnidad, como podemos ver en este perchero que el público utilizó para colgar sus sombreros y sus paraguas. La culminación de su obra artística le llega con la obra La novia desnuda por sus solteros, también conocida como el Gran Vidrio. Es un cristal donde Duchamp fue situando poco a poco y muy conscientemente todo tipo de elementos, láminas de plomo, alambres de fusibles, hasta el polvo que había en su estudio y se iba pegando al cristal. El Gran Vidrio fue construyéndose paso a paso, pero nunca llegaría a estar acabado, hasta que en un traslado se rompió en pedazos. Fue entonces cuando Duchamp dio por concluida la obra al ver las maravillosas grietas
que se habían formado a modo de tentáculos. Pegando los trozos y metiéndolo todo en un marco de aluminio es como se puede ver actualmente el gran vidrio. De esta manera pasamos a hablar del surrealismo. Es un movimiento literario y artístico que surge después de la Primera Guerra Mundial. No se circunscribe solamente al campo de la pintura, sino que fue una filosofía que afectó a otras muchas manifestaciones artísticas, como el cine, dentro del cual sobresalió el cineasta Luis Buñuel. Sigmund Freud y su teoría sobre la existencia del inconsciente y la del psicoanálisis tuvo bastante peso en el nacimiento del surrealismo. El surrealismo lo que pretende es visualizar el inconsciente del ser humano en su estado más puro, eliminando cualquier tipo de trabas que establezca la razón y, por supuesto, al margen de los convencionalismos sociales y morales. Es decir, el surrealismo se orienta a la creación de un mundo onírico en el que se desprecia el dominio de la razón y las leyes de la lógica y se invita a la liberación del subconsciente. El fundador del movimiento surrealista fue el poeta francés André Breton, mediante la publicación en París en 1924 del Manifiesto Surrealista. Pintores surrealistas importantes tenemos a Max Ernst, un pintor abstracto que crea sus propios universos iconográficos tomando como punto de partida el subconsciente. Deciros que el surrealismo aportó ciertas novedades técnicas como el frottage, es decir, pasar un lápiz por encima de un papel que está colocado sobre una superficie rugosa como la madera o un tejido. También utilizó el collage y el automatismo, es decir, pintar de un modo incontrolado sin pensar en lo que se está haciendo, de tal modo que sea algo en lo que ha tenido que ver el subconsciente. Después, el pintor lo retoca realizando un cuadro absolutamente personal. Destaca también Paul Delvaux, representante de la pintura surrealista belga. Los temas más frecuentes de sus grandes lienzos son los desnudos femeninos de canon clásico. Por su parte, André Masson refleja en sus obras su personalidad agresiva a través del dibujo rápido y espontáneo. La inmediatez de su pintura y la voluntad de expresar todo el desencanto que hay en su interior inspirará a pintores posteriores como Pollock. También debemos destacar a René Magritte. Sus cuadros están repletos de metáforas visuales, cuyas claves interpretativas suelen esconderse tras el título de las obras. En ellas resulta muy difícil definir los límites entre la realidad y la ficción. Son muy características de sus cuadros las nubes algodonadas que se repiten hasta la saciedad. Respecto al surrealismo español, debemos de destacar a dos figuras. La primera de ellas, Joan Miró, que no fue nunca un surrealista ortodoxo, sino que ajustó las premisas fundamentales del surrealismo a su visión del mundo y de la pintura. Poseía un universo propio construido o constituido por la línea, el punto, la estrella y los colores planos y estridentes. Sus trabajos, aun cuando puedan parecer un complicado jeroglífico imposible de descifrar,
siempre se realizan según esquemas lúcidos y ordenados. La imagen que tenemos delante es la sonrisa de las alas en llamas. Es un cuadro que muestra la carga irónica y alegre de su arte. En la superficie irregular del lienzo, Miró coloca unas formas flotantes como banderas, tableros de ajedrez, con ojos, largas líneas ondulantes y desmadejadas para personificar una sonrisa, mejor dicho, para dar alas a una sonrisa. Del fondo destacan los colores violentos. El artista se ha abandonado totalmente al impulso gestual, se ha adueñado de una dinámica y de un lenguaje para plasmar temas que ahora nacen por sí solos y se expresan solamente a sí mismos. También debemos de destacar a Yves Tanguy. Se caracteriza por los paisajes imaginarios y desolados, plagados de formas óseas que se proyectan en los suelos grandes, sombras y horizontes lejanos detrás de los que les gustaba imaginar que podía existir. Pero, sin lugar a dudas, la figura más relevante del surrealismo español es Salvador Dalí. Un Salvador Dalí que va a representar en sus cuadros temas que han sido poco o para nada ejecutados hasta ese momento. Por ejemplo, el miedo del contacto físico con el sexo contrario, el miedo a la castración relacionado con el complejo de Edipo y la obsesión por padecer impotencia, así como temas como la muerte o la putrefacción. El pintor, nacido en la localidad catalana de Figueras, se une al movimiento surrealista en el año 1929, tras contactar con André Breton y sus seguidores. En París va a rodar la película titulada Un perro andaluz con su amigo Luis Buñuel. Por lo tanto, el cine va a estar también en este periodo al servicio del surrealismo. Ese mismo año se enamora de Gala, que se convertirá a partir de ese momento en su musa, en su amante, en su confidente y en su representante o marchante de sus obras. Sin Gala no podemos entender ni la personalidad ni la trayectoria artística y por lo tanto el éxito de Dalí a nivel mundial. El método de trabajo de Dalí es el llamado método paranoico crítico, que consiste en objetivar y sistematizar el delirio, manteniendo así la vigencia del sueño en la vigilia. Para Dalí, el pintor surrealista debe de echar una mano a la hora de proporcionar imágenes confusas que recuerda cuando ha despertado de un sueño. Prueba de ello es esta obra, Sueño causado por el vuelo de una avispa alrededor de una granada momentos antes de despertar. Dalí, que demuestra una vez más ser un apasionado lector de Freud, ha querido aquí ilustrar uno de los descubrimientos de este científico relativos al mecanismo de los sueños. El hecho de que en ocasiones se introducen en el sueño estímulos derivados de los acontecimientos exteriores que son integrados de inmediato en él con absoluta coherencia. En este caso es Gala quien se despierta justo en el momento en el que el zumbido de una avispa que vuela alrededor de una granada le evoca la imagen de una bayoneta a punto de herirla. La secuencia del relato onírico es representada por Dalí a través de las imágenes, con frecuencias absurdas que se ven en sueños, como el elefante
en segundo plano, con larguísimas y delgadas patas de araña. Esta extravagante imagen, derivada de la escultura de Gian Lorenzo Bernini del elefante del obelisco en el lomo, que se encuentra en la plaza de Santa María sopra Minerva en Roma. El tema de la mujer tendida en las rocas aparece en algunas pinturas y dibujos de 1926, pero el poderoso expresionismo de aquellas figuras ha dejado aquí una forma de lánguido clasicismo que hallará ocasión de objetivarse en la serie de desnudos de ejecución vagamente fotográfica. El resultado del método paranoico será la imagen doble que representa, bueno, pues dos o más realidades. Ejemplo de ello es el retrato de Mae West. Dalí se sintió tan fascinado por la actriz americana Mae West que concibió la posibilidad de utilizar sus rasgos faciales para proyectar un auténtico espacio en el cual disponer un apartamento. Como base para el cuadro, el artista se valió de una famosa fotografía de la célebre diva de Hollywood, cuya cara, a pesar de las transformaciones a las que es sometida, sigue siendo perfectamente reconocible. Ejemplo clásico es el de sus labios, transformados aquí en un sofá relleno y tapizado de tela roja, los cabellos convertidos en suntuosos cortinajes, los ojos en dos paisajes absolutamente verosímiles. También destaca el mercado de esclavos. El cuadro presenta en primer plano a Gala, que apoya los brazos en una mesa donde hay un busto de Voltaire y un frutero. Gala contempla a un grupo de mujeres vestidas según el estilo del siglo XVII, que están bajo unos arcos mezcladas con unos mendigos. Gracias al juego de las imágenes múltiples, aparece y desaparece el busto de Voltaire. La aparición de la ruina significa también el final de su etapa surrealista y de su periodo clásico para dar paso al clasicismo místico. El tema del mercado de esclavos, con aparición del busto invisible de Voltaire, muestra otra obsesión del artista, el miedo mezclado con el amor. El miedo y el peligro que surgen en el mundo exterior, en la vida diaria, son destruidos por su amante. Pero la actitud mercantilista de Dalí va a dar pie a que André Breton lo expulse del movimiento surrealista. Otras obras destacadas de Dalí son Muchacha en la ventana. En este cuadro se muestra a la hermana del artista Ana María, aquí a la edad de 17 años, asomada a una ventana de la casa de vacaciones que los Dalí poseían en Cadaqués, a la misma orilla del mar. La pintura figuró en la primera exposición del artista en la Galería Dalmau de Barcelona en noviembre de 1925. Tanto el lugar como la imagen de la joven seguirán apareciendo en otros cuadros de esta época y sometidos a las más variadas transformaciones también en los posteriores. Según Dalí, su fascinación por la espalda femenina se remonta a las lejanas impresiones de una infancia rodeada de mujeres, entre las cuales destaca la figura de su niñera. Más será su compañera Gala la que le sirva de modelo para numerosas variaciones sobre este tema. La ventana abierta, que enmarca la orilla de la bahía, en este caso sumergida en una tranquila atmósfera estival, es uno de los motivos favoritos del pintor, que unos años antes había realizado un retrato de su abuela sentada de perfil y cosiendo en una habitación con la ventana abierta de par en par al paisaje marino. También destaca la persistencia de la memoria. Es uno de los cuadros más famosos y enigmáticos de Dalí. Conocemos
el origen de esta imagen, ya que él mismo, en La vida secreta, cuenta cómo tuvo la intuición de los relojes blandos y cómo los insertó en un paisaje que ya había pintado antes. Una tarde que Gala había salido con unos amigos, él, que no se encontraba muy bien, se había quedado en casa y había cenado camembert. La tierna consistencia y la forma redonda de este queso hizo nacer en él la idea de añadir los relojes blandos a una vista de la bahía de Port Lligat al atardecer que se hallaban en el caballete, en el estudio. Dalí se puso de inmediato manos a la obra. La idea tomó cuerpo y en pocas horas el cuadro estaba terminado. La figura central, la cara con larguísimas pestañas que aparece obsesivamente en todos los cuadros de esta época, se inspira en una extraña roca que el pintor había visto en el cabo de Creus, cuya forma es muy semejante a la de esta figura. Una esfera de reloj deformada, como a punto de derretirse, había aparecido ya en una obra del año anterior. La noción del tiempo que pasa, además de por los relojes que dan su exacta medida, es sugerida en Dalí por las sombras que los objetos y personajes proyectan a su alrededor. Unas sombras que se pueden considerar equivalentes a la generada por un reloj de sol. Esta pintura se expuso en enero de 1932 en la retrospectiva dedicada a los surrealistas por la Galería de Julien Levy de Nueva York y poco después adquirida por el Museum of Modern Art. Por último, tenemos que destacar Presagio de la Guerra Civil Española. Este cuadro, que según el propio Dalí fue terminado 6 meses antes de empezar la Guerra Civil, se inspira de manera evidente en el coloso de Goya, a quien había sugerido esta obra los horrores observados durante la invasión francesa de España en el curso de las guerras napoleónicas. La creación de Dalí es aún más visionaria que la de Goya. Representa un ser enorme que se eleva sobre un paisaje circundante y, en un delirio de autodestrucción, se despedaza su propio cuerpo monstruoso, compuesto por partes humanas que salen de otras sin ningún orden. La ubicación en la que se desarrolla la escena es el Ampurdán, la región de Cadaqués, Figueras, Port Lligat, los lugares más caros a Dalí. Este ya había tenido una breve experiencia de guerra civil cuando en 1934 se había proclamado la República de Cataluña y él, para escapar de los desórdenes producidos, cruzó prontamente, al parecer, la cercana frontera con Francia. Las judías, cocidas, diseminadas por la composición, mencionadas también en el título, son una de las frecuentes alusiones de Dalí a la comida, la alimentación y la digestión, que reflejan el carácter nutritivo que él atribuye incluso a la arquitectura. Una reproducción en color de este cuadro aparece en el número 9 de la revista Minotaure, publicado el 15 de octubre de 1936. Pues con esto acabaríamos el tema 11 y en el esquema del tema veis las obras clasificadas por arquitectura, escultura y pintura que tenéis que comentar para clase en este tema.